Volodymyr Zelensky se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos para supuestamente trazar una estrategia conjunta frente a Rusia. Zelensky insistió en que Estados Unidos y la Unión Europea tenían que respaldar a Ucrania antes de abrir cualquier diálogo con Vladimir Putin. Mientras tanto, Donald Trump se pasó esto por el arco del triunfo y habló sobre posibles negociaciones directas con Putin. Ahora Zelensky quedó y teme que se puedan alcanzar acuerdos sin la participación de Ucrania. Esto lo único que demuestra es que el derecho internacional es pura fantasía. La Carta de las Naciones Unidas, que establece que todos los países son igual de soberanos sin importar su tamaño o economía, en la realidad es puro papel mojado. A esto en derecho se le llama ficción jurídica, fictio juris. En realidad los grandes jugadores en la política internacional son Estados Unidos, Rusia y China. Desafortunadamente, en muchos casos, el derecho internacional se reduce a una cuestión de fuerza. Por ejemplo, Trump sugirió recientemente que Rusia se reincorpore al G7, pese a haber sido expulsada en 2014 tras la invasión de Crimea. También recordemos que al final de la Segunda Guerra Mundial, fueron Estados Unidos, la URSS y el Reino Unido los que se repartieron los territorios. Por eso es importante recordar que Marcelo Gullo utiliza el concepto de umbral de poder, es decir, la cantidad mínima de poder económico, político y militar que necesita un país para evitar ser subordinado o transformarse en una neocolonia. El neocolonialismo es una situación en la que, aunque un país mantiene una independencia formal y ciertos símbolos de soberanía, en la práctica termina respondiendo a los intereses de las grandes potencias. Es una suerte de dialéctica del amo y del esclavo, pero no solamente económica, sino también ideológica. Por ejemplo, ¿cuántas veces no has escuchado decir a alguien que México o cualquier país de América Latina no puede convertirse en una potencia por cuestiones culturales? De esta forma, según Marcelo Gullo, los estados en la periferia del poder mundial se convierten en objetos de la política internacional. La única forma de lograr transformarse en sujetos es mediante un proceso de insubordinación fundante. Para poder llevar a cabo este proceso, Gullo menciona que es necesario el adecuado impulso estatal, que consiste en el uso de mecanismos como proteger temporalmente a ciertos sectores económicos, así como una fuerte inversión en investigación y desarrollo. En definitiva, la fuerza de un Estado se mide por el desarrollo de sus fuerzas productivas, que depende de la inversión en investigación y desarrollo, pero también de la inversión en defensa. Desafortunadamente es así actualmente. Para resumir, estamos en una dialéctica de estados e imperios. Si no podemos entender esto, nadie nos asegura que México u otro país de Latinoamérica sea el siguiente en ser subordinado.